Bendiciones en el nombre de Yeshua. Shabbat Shalom a todos los que nos escuchan en este Shabbat. Hoy continuamos con el libro de Oseas capítulo 3. Seguimos con la serie Profecías al Día. Y hemos presentado, recuerdan la semana pasada, el verso 1. El libro de Oseas tiene 3 capítulos, ¿vale? El Shabbat pasado hemos compartido del capítulo 3, aunque solo únicamente tiene 5 versos, hemos compartido sobre el verso 1. Se supone que en esta ocasión, pues todos esperan que continuemos con los versos 2, 3, 4, 5, pero aquí está la sorpresa. Eh, Nos vamos a quedar un día más, una parte más en el capítulo 3, meditando un poquito más, indagando un poquito más sobre el mismo verso 1. Seguimos. Entonces, continuamos con el verso 1 ya. La siguiente parte, vamos la parte 3, ¿no? En la siguiente ocasión, el Shabbat que vendrá, vamos a continuar con el verso 2. Oseas capítulo 3, verso 1 dice, vamos a hacer lectura de nuevo para recordar la cita. Adonai me dijo, ve otra vez, ama a una mujer que ama a otro y comete adulterio. ¿No? Como ama, ¿de qué forma? De forma como Adonai ama a los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a otros Elohim y gustan, o es decir, aman de las tortas de uva, ¿no? Esas tortas que preparaban como ofrenda para estas dichas deidades. No olvidemos que la historia revelada sobre la vida de este profeta describe una realidad espiritual y por lo tanto lo que Gomer era para Osea era Israel para Elohim. Esto es la parte, un poquito más hemos compartido en la parte 1 de este capítulo 3 sobre el verso 1 y ahora sobre esto pues seguimos siempre edificando. Cada ladrillo viene puesto encima de otro que previamente hemos puesto, ¿vale? Pero bueno, sobre todo no debemos olvidar que al estudiar este libro no solo entendemos qué le sucedió a Osea con su esposa, sino qué es lo que sucedió, sino qué es lo que sucedió con nuestro pueblo y por tanto lo que sucede con nosotros como hijos de este mismo pueblo. Es notable que el relato histórico no menciona que Gomer contrató matrimonio con el dicho otro a quien parece que ella amaba, ¿vale? Ama a una mujer, dice Adonai, a Osea, ama a una mujer que ¿qué está haciendo? Está casada con un otro o que fue desposada por un otro. No, dice una mujer que ama a otro. En la parte 1 de este capítulo 3 sobre el verso 1, hemos explicado por qué aquí se usa en lugar ama a tu esposa, otra vez ama de nuevo a tu esposa, aunque te decepcionó, ama a tu esposa, sino que dice a una mujer, ¿vale? Muchos de aquí pueden malinterpretar pensando malamente, porque el contexto no respalda este concepto, que se trataría de una otra mujer de verdad, según el sentido literal. ¿Vale? Vemos que el contexto real trata que esta una vez, ve otra vez y ama a una mujer, se refiere a su misma mujer, a su propia esposa que era Gomer. Por eso es notable este relato histórico, porque aquí no se menciona que Gomer contrató un matrimonio con el dicho otro, ¿vale? Por lo tanto, no hay evidencia de que Israel ha contratado matrimonio con alguna otra deidad. En cambio, sobreabundan las evidencias que Israel, aun estando comprometida con el Elohim viviente, se fue en pos de otros novios, es decir, se fue a amar o intimar con otros Elohim, a pesar de que esos otros no eran solamente mitos deificados. ¿Vale? Se llaman Elohim, se le aplica el término Elohim, pero en realidad son mitos deificados. Es importantísimo tener en cuenta que en realidad estas deidades no eran esposos, sino amantes. ¿Vale? Voy a explicar por qué más adelante. Es por el hecho que la relación sexual solo está permitida entre el esposo y la esposa. Por eso se le considera a Israel como tener otros esposos, ya que intimó con muchos, es decir, veneró muchas deidades. Tengamos en cuenta el paralelismo entre Osea, Adonai, Gomer, Israel. Es decir, Gomer cometía adulterio como amando a un otro. Eso quiere decir en realidad
que Israel cometía adulterio amando a otros Elohim. La cita, si lo quieren ver de esta forma, dice, ama a una mujer como ama Adonai a los hijos de Israel. ¿Qué está haciendo esta mujer? Esta mujer, una mujer que ama a otro y comete adulterio, obviamente. ¿Por qué comete adulterio? Porque está casada con Oshea. Ama a Gomer, vuelve a amarla de nuevo, aunque ella ama a un otro y por ende, al estar casada contigo, comete adulterio. Al nivel del pueblo de Israel, mientras ellos se vuelven a otros Elohim. ¿Por qué ese mientras ellos? Porque mientras tanto estaba desposada, estaba prometida con el Elohim viviente, pero decepcionó, rompió el voto de su compromiso, de su fidelidad para mantenerse en estado de pureza hasta el momento de la noche de bodas y se fueron, nuestro pueblo se fue a venerar otras deidades, mientras ellos se vuelven a otro Elohim. La palabra prostituta, mujer, ¿no? Que mantiene, se trata sobre una mujer que mantiene relaciones sexuales con los hombres a cambio de remuneración. ¿Vale? Todos pueden, y creo que todos saben este detalle, ¿no? No sé si conocen, pero la palabra porno, que todos conocen de pornografía, ¿no? Pero la palabra esta porno viene de un término griego que es porné y se aplicaba para describir a una ramera, a una fornicadora, a una prostituta. Esta palabra porné es un derivado del verbo perneni, de una raíz, y viene de una raíz que significa vender. El caso con Israel era que éste no se vendía para fornicar, sino que ella pagaba a los demás para que estos fornicaran con ella. Por esta actitud se le imputa el título de madre de rameras. En Apocalipsis 17, verso 1 se describe a una célebre ramera. Ya saben por qué, en este caso, a quién representa. Bueno, en otras ocasiones hemos hecho mucha mención de este título y por qué aplica a Israel. Y si son buenos conocedores de las escrituras, de lo que Adonai, el mismo Elohim de Israel, hablas, cómo se dirige, describiendo a su pueblo, pues ya entienden por qué es llamada madre de ramera y por qué esta palabra es llamada así con esta palabra prostituta. Si entienden bien el Tanaj, entenderá quién está presentándose en Apocalipsis 17. Si no entienden el Tanaj, van a interpretar y van a decir, ay, la iglesia Roma Católica. Para nada olvídense de este concepto porque eso es interpretación, ¿vale? Y nosotros tratamos de entender las escrituras, no de interpretarla, porque ella misma se explica, se supone, ¿vale? Entonces, por esa razón, siempre vamos al Tanaj. Si entendemos bien la referencia, los términos, los títulos usados en Tanaj, ya podemos identificar con más facilidad a quién se refiere y a quién describe, ¿vale? Recuerden lo que hemos estudiado sobre la historia de Tamar. Está escrito sobre el siguiente informe que se le entregó a su suegro. Dice, y le voy a leer de la edición traducción del lenguaje actual. Dice así, tu nuera Tamar ha tenido relaciones con alguien, ¿vale? Pues resulta que está embarazada. Entonces Judá exclamó, échanla fuera y quémanla viva. ¿Vale? Este concepto no fue dejado así porque tal, fue incorporado dentro de la Torá, está en el Levítico 21, verso 9, donde ciertas personas encontrada en cierta transgresión se le quemaban vivos. ¿Vale? Si en este caso, el Levítico 21, verso 9, trata sobre la hija de un sacerdote que si se prostituía tenía que ser quemada viva. O otra cita que por el Tanaj habla sobre si un hombre se acuesta con la madre y con la hija, los tres tienen que ser quemados vivos. Bueno, seguimos con nuestra cita. Supongo que están más acostumbrados a esta edición. Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. En la nueva traducción viviente lo traduce de esta forma. Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta. ¿Vale? El contexto está en Génesis 38, verso 24. Prostituta, fornicadora,
Prostituta significa que es fornicadora. Fornicadora es una persona que tiene relaciones con alguien fuera, antes o fuera del matrimonio. En el contexto sabemos que Tamar estaba prometida, pero aún no casada oficialmente, ya que el novio todavía era menor. No por nada tenemos esa historia, dice Shaul, para que aprendamos de ella. Si no aprendemos, si no conocemos nuestra propia historia de nuestra propia nueva nación, ¿cómo se supone que vamos a comprender bien las leyes, las normas de la redención, las indicaciones que están a lo largo de todas las escrituras? Por esa razón debemos tener buena atención a los detalles que están en estos relatos, porque a través de ellos se nos enseña la sabiduría y el discernimiento. El voto del noviazgo recibe un valor matrimonial, aunque durante el tiempo del compromiso las dos partes no tienen intimidad física, sino solo después de la noche de bodas. El matrimonio inicia con una temporada de noviazgo donde las dos partes no cohabitan juntos. Acostarse con otro o otra, según el caso, ¿no? Se considera una violación del matrimonio, acto que trae consecuencias de vida o muerte. Según la ley del levirato, Tamar se consideraba que pertenecía como esposa para Shelach, el hijo de Judá. ¿Vale? Por esa razón se le trató a ella, aunque su esposo murió. Según los valores que nosotros tenemos hoy, pues ella queda libre, porque murió su esposo. Pero según la ley del levirato, ella fue entregada como esposa del siguiente hijo hermano al cargo. Bueno, busquen el estudio y tendrán mejor el contexto. Por esa razón, la reacción de Judá fue totalmente justificada. Échanla afuera y quémanla viva. Tu nuera ha tenido relaciones con alguien, o decir, ha fornicado o actuó como una prostituta y a causa de estas fornicaciones quedó embarazada. Échanle fuera, quémenla viva. Entonces, aunque no estaba su esposo, su supuesto esposo, todavía era chiquitín, no era adulto, no tenía la edad, según el contexto, ella era comprometida con él. Como compromiso se consideraba como su esposa. Actuar mientras estaba comprometida se le trataba, es decir, actuar para quedar embarazada, en este caso, se le consideró como fornicaria, como prostituta, como una ramera. El texto hebreo usa dos palabras en esta cita, Génesis 38, verso 24, para fornicar y fornicaciones. Palabras derivadas de la raíz hebrea zaná. Esta raíz describe a algo que está muy bien alimentado, cosa que puede interpretarse como sin freno o desenfrenado. En nuestro contexto, el término tiene el sentido de cometer adulterio, por lo general de la mujer, y menos a menudo de simple fornicación. Rara vez se usa este término para describir un embeleso involuntario, muy raras veces, sino por lo general se usa un deseo de buena voluntad, directo, es una acción, una persona que tomó una decisión para hacer cierta cosa. En el contexto espiritual, este término tiene el sentido figurado de cometer idolatría, debido al hecho de que Israel fue llamado esposa, aún siendo prometida, con el Elohim viviente. De esta raíz aná se deriva palabras que se traduce con adulterar, cometer fornicación, fornicar, infiel, prostituir, ramera y algunos otros. La pregunta es, ¿cómo llegó Israel a ser una ramera? Para entender correctamente esa realidad, hay que volver un cierto tiempo atrás para ver cómo llegó Israel a ser comprometida con el Elohim viviente. La siguiente cita, aunque lo mencioné en otro contexto, no hace mucho, lo voy a leer en esta ocasión. La siguiente cita es un resumen poético romántico sobre el primer encuentro que el Elohim viviente tuvo con Israel. Está en Ezequiel capítulo 16, le voy a leer del verso 2 al 8. Bueno, verso 2 tiene su relevancia, pero prácticamente del verso 3. Dice, hijo de Adán, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Por eso decía, tiene su relevancia porque es una descripción. Hemos presentado este contexto en Oseas capítulo 2 para ver qué clase de abominación tenía como reseñas, como señales, ¿no? Sobre sus pechos. Cosa que tenía, decir que
como aparentaba Israel y Jerusalén. Para esta palabra abominaciones hay un término en hebreo que es toeva, actos repugnantes o idolátricos, ¿vale? Para que se entienda por qué Elohim usó esta comparación entre Gomer y Israel. Estando comprometida con Osea, ella se fue con otro. Israel, estando comprometido con Adonai, con Elohim de Israel, se fue a adorar, practicar actos repugnantes, es decir, idolátricos, abominaciones, para venerar deidades ajenas. Verso 3. Así dice Adonai a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres del país de Canaán. Tu padre era amorreo, hablando de Abraham, ¿no? Y tu madre hitita. Cuando naciste, el día en que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, ni se te envolvió con pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo porque dabas repugnancia en el día en que viniste al mundo. ¿Por qué? Porque como está el término mestizo, ¿no? Que no son de dos getitas o dos amoreos, es una combinación de pueblos, entonces no es una raza pura, ¿vale? Daba repugnancias. Tú, yo pasé junto a ti, dice verso 6, y te vi agitándote en tu sangre, y te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Verso 7, y te hice crecer como la hierba de los campos, ¿vale? Si entienden que eso se refiere a Jacob, que él se multiplicó cuando entró en la tierra de Egipto, 70, y al salir muchos más, ¿vale? Esa es la línea que tiene que ver, a medida que están leyendo la historia, sabiendo de quién está hablando, pues traten de visualizar, ¿vale? La metáfora como si fuera una realidad. Y te hice crecer, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, se multiplicó, llegó como las promesas, estrellas del firmamento del cielo, como la arena del mar, ¿no? Te hice crecer como la hierba de los campos. Metáforas, ¿no? Aquí hay que ver cómo creció la hierba. Si uno quiere profundizar más, pues aquí ve el da sol, el da lluvia, y aquí ver cómo prácticamente ocurrió en el estado, en la vida real del pueblo de Israel. Dice la cita a continuación: tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la edad nubil. Traduce en esta edición. Se formaron tus senos, tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Ese es un pueblo que no tiene dominio, identidad, control, autonomía propia, ¿vale? Como una mujer, así, si conocen las leyes de la Torah, como el estatuto de la mujer dentro del contexto social de Israel, ya saben por qué se usa esta descripción. Estabas completamente desnuda, es decir, no tenías protector, no tenías esposo que extienda sobre ti la kippah, ¿no? Para que te tenga bajo su cubierta. No tenías Elohim para que sea tu protector, tu defensor. Estabas aquí al desamparo. Estaba bien, un pueblo que creció, estaba al tiempo bueno, al mejor momento, joven, ¿vale? Tierno, como un cordero que se reclamaba para el día eh, para el día de sacrificio, que sea sin tacha, joven, de 1 año, ¿vale? Estabas completamente desnuda a la edad nubil, se formaron tus senos, tu cabellera creció, es decir, describe en cierta medida la estatura de una joven. Verso 8. Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo. ¿Vale? Ese es un término importante. Bueno, el tiempo de los amores. ¿Vale? Si con este pueden pasar, de aquí se abre una puerta para entrar en el libro de el canto de los cantares. Aquí se va mucho más por esta senda. Aquí se abre una puerta para que sigan con la idea por esta senda donde están las otras piezas de esta verdad. Pero bueno, aquí se queda la cita. Quédense con el marcador aquí. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto, dice, y cubrí tu desnudez. ¿Vale? Volvemos otra vez al pasado. Hemos estudiado sobre el libro de Ruth.
Y aquí vimos qué significado tiene que Boaz, que fue el redentor, un pariente cercano a Noemí, extendió el borde de su manto sobre Ruth. Así la tomó bajo su protección, haciéndose así su protector, su defensor. Y cubrí tu desnudez, ¿no? Porque una mujer sin la cubierta, sin la protección de un varón, está un poquito desamparada, no tiene seguridad social. Si no tiene ni un hijo, quien cargue con sus deberes. En las leyes del Redentor, del Goel, también hemos hablado sobre sobre este significado de que el varón extienda. Bueno, en otro lenguaje, desde otra perspectiva, hemos presentado la misma idea, el borde de mi manto y cubrí tu necesidad, tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo. Es lo que sucedió al pie del monte Sinaí. Algo hemos visto hasta las personas que estudiaron sobre el cuarto y el quinto mes hebreo, del mes de Tamuz al mes de Ab. Aquí un poquito vieron cómo Elohim presentó su alianza, las 10 palabras de la alianza, y más tarde, 2 semanas más tarde, se le dio por escrito, ¿vale? Y después se puso por en el libro las leyes, las normas, las indicaciones de cómo se tiene que hacer el santuario y todas las demás legislaciones que están dentro de la Torah. ¿Vale? Mediante estas 10 palabras de la alianza, Elohim se comprometió con un juramento hacia Israel. ¿Cuándo qué? Cuando pasó junto a ella en su tiempo de juventud, vi que está desnuda, pues le cubrió, hizo alianza con él, la apartó para sí, dice la palabra de Adonai, y tú fuiste mía. Y por eso aparece Adonai, el Elohim viviente, como padre de Israel, o como esposo de Israel, o como Elohim de Israel. Nunca aparece como padre de los filisteos, como esposo de los amorreos, como rey de los moabitas. Entiendan que con este concepto pueden aplicarlo a los movimientos, a las iglesias, a las religiones, a los pueblos que hay hoy en día en el mundo. El cristiano puede citar la Biblia hebrea donde el Elohim de Israel dice para con su pueblo, o como cuando un hebreo israelita que está en alianza con Yeshua en buenas condiciones, en el cumplimiento de lo que expresa aquí el verso 8, dice, Padre mío. El cristiano puede citar eso y tomar esto y decir, Padre mío, no tiene validez en su caso porque no cumple con las instrucciones, no es, forma parte de este, es un robo, un, un robo de identidad. Quiere hacer algo que no le corresponde, porque aquí la indicación es clara hacia quién y con quién se comprometió con juramento, con quién hizo alianza. Y sabemos que Elohim no es hombre, por ende no cambia de padecer, su fidelidad es para siempre y su ahabá, su amor, es estable, es firme. ¿Vale? A continuación se describe, a continuación a partir del verso 8, del verso 9 en adelante se describe los regalos con cual Adonai recubrió a su prometida, regalos que ésta consideró que recibió de parte de aquellas deidades con las que se había prostituido tiempo después, como vimos en el capítulo 2. ¿Vale? En capítulo 2 vimos qué es lo que hizo Israel. Pues dijo, no, mis amantes me dieron el vino, ¿no? El trigo y todas esas cosas. Entonces Elohim pues cesó con estas bendiciones para Israel, para que ella entienda que estas deidades con quienes se fue para amarlos, en realidad eran mitos deificados, no sirven. Vale, nosotros hemos visto, hemos aprendido parte de esa historia, pero aquí no hablamos de personas, individuos dentro de Israel, estamos hablando de la nación entera y de esa nación formamos parte, por eso hablamos del pueblo en general, aunque como individuos ahora estamos recuperando esos detalles y estamos lidiando con nuestra madre, ¿no? Para que vuelva como nación y reclamamos a Elohim para que él reciba de nuevo, que siga con su protocolo de restauración para que como pueblo vuelva en sus manos. Sabemos que la profecía declara bien claro que las dos varas del reinado, Israel y la casa de Judá, serán una de nuevo, una vez más en sus manos. Así que estamos pendientes del cumplimiento de esta profecía. Pero para entender mejor
cómo es, quién es, cómo actúa, qué sentimiento, el corazón, para conocer a nuestro Elohim. Por eso estamos estudiando el pasado, ver estos detalles, aunque sabemos las profecías, que en la profecía vamos a estar perfectos, pero para que la profecía habla de Israel, nosotros somos hijos de este pueblo y tenemos que hacer lo que nos corresponde para formar parte de este pueblo. Por eso estudiamos para que nos situemos en la condición, ¿vale? Porque la promesa es clara, Israel será redimido, restaurado, resplandecerá como nunca. Según el lenguaje metafórico, bueno, Adonai hizo a Israel suyo cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Convirtió a Israel en una hermosa nación y mediante las 10 palabras de su pacto, apartó a este pueblo para ser suyo para siempre. Así que aquí hay un lenguaje metafórico típico hebreo donde aparece que Adonai, Elohim, desposó consigo a Israel como un varón a una mujer. Es una comparación para que nosotros entendamos lo que ocurre a nivel espiritual con el pueblo, ¿vale? Pero las escrituras nunca declaran que hubo alguna boda en el monte Sinaí o en algún tiempo hasta la fecha. Apenas en el libro de las revelaciones de Johanán se habla de que habrá las bodas del Cordero. La suma de las evidencias que hay a lo largo de todo el Tanaj describen a Israel como esposa. Pero una mujer se convierte en esposa prácticamente una vez que en la noche de las bodas. Hasta aquel entonces, una novia es considerada esposa en virtud del momento cuando las dos almas se convierten en una sola carne. Israel con el Elohim viviente nunca tuvo esta intimidad porque aún no hubo aquel momento llamado noche de bodas. Pero las profecías declaran que esto será realidad en algún tiempo después del comienzo de la restauración, cosa que estamos todavía nosotros pendiente vivir. Es decir, estamos en este proceso. Si el cielo lo concede, vamos a entender mucho mejor esta realidad a medida que se nos permitirá ver este mismo asunto mediante otros estudios donde las escrituras nos revelan esta verdad poco aplicada. Estén pendientes para cuando podremos juntar las demás piezas a esta enseñanza. De momento, retengan lo siguiente. Israel es esposa porque aquel que es el Aleph y la Tav, el Et Elohim, presenta el final desde el principio y como para él el final es presente, lo revela como un hecho, aunque en el tiempo presente Israel solo es una novia comprometida que espera el momento de las bodas para que por fin entre en estrecha intimidad con su prometido. Esta parte la vamos a ver algún día mediante el libro de los Cantares, ¿sí? Vamos a llegar para estudiarlo. Entonces comprenderán por qué ahora el novio no está dentro de la casa, como se menciona en Apocalipsis 3, pero sí que está a las puertas pidiendo permiso, por si acaso que la mujer a quien se le concedió estar dentro le permite entrar. Lo que se nos revela mediante el caso de la historia de Osea es que él simplemente se fue a recuperar lo que era suyo. Y es preciso lo que hizo Elohim con el pueblo de Israel. Osea no se fue a comprar una mujer cualquiera. Él se fue y a pesar de que pagó un precio, como vamos a ver en la siguiente verso, a partir del verso 2, ahora nos adelantamos un poco, se fue a traer de vuelta lo que le pertenecía por la ley del marido. Si entendemos esa realidad física, comprendemos la realidad espiritual donde el Elohim viviente recupera el mismo pueblo hacia quien se declaró. Esta indicación de ama, vamos a hablar un poco sobre ella. Antes de la palabra hebrea ehab, esa es una palabra que viene de ahavá, que lo conocemos mejor, que es afección, amor, es decir, firmeza, principios, ¿no? Estabilidad no es solamente amor emocional, sino hay un amor que tiene valores, tiene principios, buenos estatutos. Hay otra palabra, entonces antes de esta palabra ama, ehab, hay una otra palabra que fue traducida aquí con V, y esta palabra viene de una raíz que es halak, halak. Esta raíz tiene que ver con el movimiento de personas, pero no se refiere a caminar erguido, sino a vivir una vida justa.
Cuando no se refiere al mero andar, se puede traducir con ir. La idea que expresa esta indicación ve tiene una revelancia maravillosa cuando se comprende como un acto de justicia. La indicación de Elohim, cuya esencia es puro ahavá, es contraria a las expectativas humanas que en lugar de mostrar afección hacia quienes defraudan su confianza, desean la destrucción de aquellos. En este caso, cuando un esposo, un novio, es defraudado por una pareja o prometida, alegar justicia no es algo fuera de lo normal. Lo que hizo la reacción del patriarca de Judá hacia su nuera Tamar fue completamente una acción de pura justicia. Échala fuera, quémala viva. Su obra de justicia, que el pecador, esa obra es obra de justicia que al pecador se le dé lo que el pecado reclama como pago, es decir, la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y es justo para que al pecador se le dé como pago el precio que les corresponde a sus actos, muerte. Ese es otro tema difícil de digerir para muchedumbre de personas acostumbradas solo al amor de la deidad en cual creyeron durante toda su vida. Como está en la ley de justicia, Osea tenía que traer ante los jueces a su mujer para que estos, según la justicia, según la Torá, la condenen a muerte a ella y a aquel con quien tuvo intimidad con ella, estando ella unida todavía a otro mediante lo que se llama la ley del marido, porque ella todavía estaba unida a su marido Osea. Nunca se menciona, vimos en la parte 1 de este capítulo 3, que hubo algún divorcio entre ellos. Pero esta es la maravilla de lo que es auténtico Ahavá de Elohim como un esposo que se dispone por motivo de principios, lo que expresan lo que se expresa a través de esta palabra Ahavá, por motivo de principio sobre cuales se apoya el genuino amor. En lugar de dar la muerte que corresponde a la actitud de su prometida, le está brindando una otra justicia. ¿Saben de qué estoy hablando? No están aquí delante para que vean las caras de ustedes. La justicia reclama la muerte del pecador, pero en lugar de darle esto, activa una otra realidad, una otra cara, una otra moneda de lo mismo que se llama justicia. En esta indicación, ve ama una mujer que ama a otro. Hay otro acto de justicia igual de poderoso como es justo el castigo con la muerte para el que transgrede las leyes. Les explico un poco sobre esto. De acuerdo con la ley de la Torá, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerte tanto el adultero como la adultera. Es lo que dice el Levítico capítulo 20, verso 10, y también puede comprobar en Levítico capítulo 22, verso 22 al 24. Así tenemos dos testigos. Vean también la ley del celo que está en Números capítulo 5, verso 11 a 31. Hay un mismo detalle entre esas tres citas, tres testigos, ¿vale? Todo testimonio tiene que estar respaldado por por dos o tres testigos. Pero hay un caso curioso que por lo general se pasa por alto cuando se debe aplicar la ley de la justicia. Cuando David se acostó con la mujer de su comandante de ejército, Urié, Elohim mandó al profeta Natán a reprenderle por sus acciones. David aceptó la reprensión, se responsabilizó y se arrepintió. Pueden ver la historia en el segundo libro de Samuel, en capítulo 11, que sigue hasta el capítulo 12. Pero, pero aunque fue perdonado por su acto, pagó un precio. Eso es un detalle. Entonces, aunque hay justicia de por medio, de modo que se sigue el principio por el pecado se debe pagar un precio, hay posibilidad de perdón para el culpable siempre y cuando se paga el precio requerido por el pecado. Según las enseñanzas del Mashiach, dar una carta de divorcio a una mujer no es una legislación del Altísimo, sino un permiso concedido. Lo que dice Mateo 5, verso 31 a 32, también en Mateo 19, verso 9. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, y aquí hay una pauta, aquí hay una circunstancia, a no ser por causa de infidelidad,
la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio si se casa. Bueno, no tenemos evidencia que Israel fue desposado como nación, como pueblo o como mujer desposada de una otra deidad o que se casó con una otra deidad, que tuvo muchos amantes, eso de una forma descarada, ¿ah? Demasiado peor que todas las demás naciones, porque incluso se da como ejemplo lo siguiente: ¿qué nación abandonó a sus deidades para venerar a otros? Por eso no hay término de comparación, es flipante y no por nada Elohim escogió un material difícil de trabajar. Con este material difícil de trabajar se armó la arca de alianza. ¿Vale? Esta es la clase de madera, la más difícil que creció en el desierto. ¿Vale? Hablando de la caja o del material de cuál fue esta madera de este árbol, de cuál se confeccionó la arca de la alianza y no solo. ¿Vale? Un material duro, esto para expresar con nudos la dificultad de cómo es el pueblo de Israel. Así que no es un privilegio, porque es lo que, como vimos en el libro de Ezequiel, quien te miraba decía, pero wow, no merece, no es de la pena para darle atención, dejó aquí a morir. Vale, es lo que dice Mateo 5, cualquiera que hay una posibilidad aquí, una permisividad que es a causa de infidelidad. Bueno, es una cita que da meditación igual. Jeremías capítulo 3, verso 12 dice, vuelve apóstata Israel. ¿Vale? Siguiendo el concepto que tenemos a través del libro de la historia de David, que le comentaba, y no solo. Eh, Dice en Jeremías 3:12, vuelve apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma Adonai. No te guardaré rencor para siempre. ¿Por qué? Porque soy misericordioso. ¿Vale? Hay demasiadas citas en el Tanaj que habla de esta disponibilidad del Elohim viviente hacia la misericordia. Demasiadas citas que hablan del perdón del Elohim de Israel hacia su pueblo. La pregunta es, ¿cómo es posible perdonar un pueblo adúltero? Ya que la mayoría de las citas donde se involucran términos como pecado y perdón tienen que ver con la historia de la idolatría. Pero para que se entienda un poquito más el sentimiento de Elohim, se compara, como está en el libro de Osea, un hombre con una mujer. Así que desde la perspectiva nuestra pues, se puede percibir mejor el sentimiento de Elohim, la realidad espiritual de cómo Elohim estaba con Israel o sentía hacia él y cómo Israel, en lugar de estar comprometida con el sentimiento del Elohim viviente para con él, con el favor, se fue a venerar mitos deificados, madera, oro, piedra. Venerar otras deidades es adulterio para con el Elohim de Israel. Igualmente sabemos que el pecado no se perdona. Para el pecado se paga el precio de la muerte. Aún así, el pecador es perdonado. ¿Cómo es posible que un pecador sea perdonado? Es aquí donde entra la indicación de y ama a esta tu mujer que ama a otro. En ve ama se muestra la acción del esposo de Israel, quien por su genuino amor se dispone a cumplir con los principios sobre los cuales descansa el auténtico Ahavá. Mientras por una parte la ley de la justicia da derecho a la persona defraudada a traer la muerte sobre quien adulteró, igualmente la ley de la justicia brinda al pecador el perdón siempre y cuando éste tiene un redentor, a alguien dispuesto a pagar el precio reclamado por la transgresión. ¿Vale? David fue perdonado, pero pagó. En la indicación V hay tres acciones reclamadas por la justicia. Ama, implícate, acciona. Amar significa hacer lo que es necesario a fin de mostrar tu afección. Este acto requiere que uno salga de su comodidad para implicarse en la vida de una otra persona
para que tomando nota de las necesidades de aquella o aquel, accione como es debido, como le corresponde a un goel para un pariente cercano, un verdadero hermano. En este contexto, ve ama es mostrar mediante hechos el ajabá o la fe que uno dice tener en su alma. Lo que decía Jacob, este libro de Santiago, la fe se muestra, muéstrame tus hechos para ver tu fe. Porque si no, hay bastante que me aman del labio y son hermanos y queridos y bendiciones, pero cuando te ven necesidad, aquí dice que la deidad, para no decir otro término, lo digo así genérico, te ampare, que Él te cuide, vete en paz. Necesito un pan, vete en paz, que Él te cuide, oraré por ti. El amor restaura el alma, el verdadero amor, ¿vale? Ahavá, porque eso tiene principios. El Salmo 22 presenta la condición en cual se encuentra un alma condenada a causa de sus transgresiones, pero el Salmo 23 abre la puerta de la esperanza. En el Salmo 23 se dice que Él restaura el alma. En el hebreo, la palabra shub, que lo puede ver con este indicativo H7725, enseña, en el diccionario Strong, enseña que eso significa que la persona que restaura se encarga de traer de regreso, shub, traer de regreso, hacer a uno retornar al modelo original, revitalizar el alma. Eso significa el hecho que Él restaura el alma. Es lo que está diciendo. Ve, ama. Es decir, trae de nuevo. Ve, eh, hacer retornar al modelo original, al modelo perfecto de mujer, a Gomer, ¿no? Lo que le decía a Osea, esta indicación es lo que expresa lo que aquí en el Salmo 23 se presenta bajo este término que es shub, traer de regreso, restaurar. Eso tiene el significado de restaurar. Hacer a uno retornar al modelo original. Además, revitalizar el alma, ¿no? Eso da vida. Por eso Yeshua no es solo nuestro Redentor. Él es el Ruach vivificante, nuestro segundo Adán. ¿Por qué? Porque da vida a un alma muerta en sus pecados, un muerto viviente. El significado básico del verbo es volver al punto de partida, es decir, al modelo original, a menos que se haya evidencia contraria. Obviamente siempre hay esta posibilidad, hay una buena intención de parte del Redentor, pero si la persona persigue en su terco camino, pues hay una evidencia contraria que eso hace imposible que el poder de la redención no actúe para que redima, ¿vale? Cuando debido a la justicia es correcto destruir un alma pecadora, el Ahavá alega la segunda opción de la justicia. Por lo tanto, cuando la persona ya no tiene remedio para enderezar su destino y su condena es lo único que le queda, el Elohim Redentor dice, comencemos de nuevo. Es el derecho y la indicación que Adonai le dijo a través de Osea a su pueblo, símbolo de Gomer, ve, ama. Y como vamos a ver en el segundo verso, se fue a comprarla. Aunque para que se tenga un nuevo comienzo se reclama un cierto sacrificio, el que de verdad ama de modo que se dispone a actuar para rescatar un alma, brinda a aquel una segunda oportunidad para vivir una nueva vida. Esto un poquito lo vimos en el estudio que hicimos, está en audio, sobre el hecho que tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro destino, porque en Adán, nuestro Padre, estamos destinados a destrucción. En Yeshua, que es nuestro segundo Adán, nuestro Padre espiritual, el Elohim Hay, el Elohim viviente, el Elohim de la vida, tenemos la oportunidad de pasar de muerte a vida. El que cree en mí pasó de muerte a vida, saltó incluso el juicio. ¿Por qué? Porque vimos en el libro de Zacarías, ¿no? Él es el Goel, Él es el defensor, Él es el abogado, paga el precio en nuestro lugar. Bueno, aquí se presenta a través de Osea como su modo de trabajar, de obrar, para fin de redimir, de recuperar lo que le pertenece por la ley del contrato matrimonial que hizo, se comprometió y él es fiel, no como nosotros, no como Israel, no como nuestro pueblo. Recuerdan también lo que hemos estudiado, cómo fue restaurada la mujer ramera cananea, Rahab,
Si una ramera se dispone a cambiar el rumbo de su vida, puede ser restaurada y su honor también, debido a su fe y a que obró de acuerdo con ella. Se salvó de la destrucción de la ciudad. Más tarde se unió en matrimonio honorable con un Salmón de la tribu de Judá, cuyo verdadero amor hacia ella convirtió a Rahab en una madre en Israel, una madre de quien descendió más tarde David y más tarde el mismo Redentor de Israel. ¿Vale? Creo que recuerdan que hemos estudiado sobre Rahab. Un caso más para mostrar el porqué de la indicación ve, ama una mujer que ama a otro, es el de la mujer samaritana. Pueden ver toda esta historia en el libro de Juan capítulo 4. Se dijo sobre ella que tuvo 5 hombres en su vida y el que tenía no era suyo. Veamos la cita porque esta contiene un dato importante para el seguimiento de nuestro estudio. Está escrito así, ve, ustedes pueden ver en el libro de Juan capítulo 4, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En este caso has dicho verdad. Es curioso, ¿no? A ver, hágame entender, ¿tiene o no tiene marido? ¿Tuvo 5 o no tuvo ninguno? ¿No? Es un poquito un juego de palabras. Se dice que no es padre el que engendra, sino el que cría. Todos creo que conocen este dicho. En este contexto, esposo es aquel que cumple con los requisitos legales hacia una mujer. Un hombre que está en la vida de una mujer no necesariamente es considerado esposo, porque si no cumple con las leyes de justicia, solo es un amante. Desde una perspectiva espiritual, la mujer y el varón, al tener relaciones íntimas, se consideran esposos, pero desde la perspectiva humana, no todas las personas con quien uno o una tiene intimidad se le considera esposa o esposo. La mujer samaritana intentó 5, aún 6 veces tener un esposo, pero a pesar de que compartía con ellos intimidad, estos no eran maridos de verdad. Por eso dijo, bien has dicho, no tienes marido. No tengo marido. 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Esta mujer es un símbolo, es una alegoría para describir a Israel. ¿Vale? Ella necesitaba de un esposo, como Gomer, cuando llegó a ser esclava de el que supuestamente ella le amaba y creía que este que no era su esposo, también pensaba que la estaba amando. Un esposo que provee, un esposo es el que provee, protege, ama, defiende, rescata. Hay 3 obligaciones que corresponden al marido para su mujer, según la Torá. La primera es Sherah. Sherah. Proveer, que eso significa proveerle alimento y el sustento para sus hijos. La segunda es Keshurah, que es proveerle abrigo y cobijo. Y la tercera es Onatah, que es no privarla del deber conyugal, tener esta intimidad. Pueden ver en el libro de Éxodo capítulo 21, verso 10, esta ley, esta indicación, esos 3 principios, obligación de parte de que tiene un varón para con hacia su novia, que se supone que va a ser su esposa. Y en los escritos apostólicos pueden leer en 1 Corintios capítulo 7, verso 3, y algo menciona eh, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. En base a estas evidencias, es un error el concepto que muchedumbre tiene sobre Israel. No hay evidencia de que Israel, como Gomer, contrató un matrimonio alguno con alguna otra deidad de alguna otra nación. La idea de una unión matrimonial entre Israel y algún Elohim solo aparece en los contextos donde se habla solo del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y el pueblo descendiente de este último. Que Israel fue infiel y veneró otras deidades es igual verdadero como que Gomer amaba a otro hombre que no era Hoshea. Es verdad que Israel recibió carta de divorcio por sus adulterios, pero aunque siguió prostituyéndose, nunca habla de que contrató algún otro matrimonio con alguna otra deidad a quien se dedicó en adoración.
Esta misma enseñanza trató de sacarla en evidencia nuestro instructor Yeshua al enfatizar la multitud de varones en la vida de aquella mujer samaritana. Deberían ser esposos, mas solo fueron 6 hombres en su vida. El número 5, maridos más uno, tiene su relevancia, pero no va al tema. ¿Vale? Quédense con la idea. Aquí siempre hay profundidades en lo que las escrituras enseñan entre sus dos partes, sea Tanaj o los escritos apostólicos. D. Ama. Revela la acción del Redentor para con su prometida, Israel. Si miramos el asunto a partir del monte Sinaí o para con su criatura, si lo miramos desde la perspectiva de la creación, se entiende mucho mejor el carácter, la acción del Redentor, cómo es amar de verdad, ir a amar a su pueblo o a su criatura. Voy a terminar el verso 1 con una mención más, la ley del marido. La ley del marido para la mujer que citó Shaul está en Romanos 7, verso 2. Condiciona a la esposa a mostrar 3 acciones hacia su esposa: fidelidad, obediencia y servicio. Él se sirvió de la ley sobre el matrimonio para transmitir una enseñanza. Que hay una ley de por medio, eso significa literalmente que el esposo tiene autoridad para enseñorearse de su mujer. Hay que tener cuidado con el uso y con lo que entienden, ¿vale? Porque no en todos los casos muchos mal aplican este término, esta ley, este principio, ¿vale? Siempre hay que verlo. Supongo que todo lo que escuchan, lo que comparto, lo entienden en el equilibrio, porque tratamos de compartir justicia, lo que es correcto, no sacar fuera ni malinterpretar ni abusar, ¿vale? Siempre tratamos de dar el valor a cada término y entenderlo de una forma coherente. En el capítulo 6, Shaul escogió el ejemplo de la muerte para enseñar que con la muerte se concluye con las obligaciones del esclavo, unido por la ley del pecado al pecado. En este otro caso, en el capítulo 7, el enfoque es el matrimonio. En el caso del Elohim Redentor de Israel, la ilustración se invierte porque la analogía de Shaul, la ilustración se invierte porque es el esposo el que muere para que la viuda puede volverse a casar. ¿Vale? La mujer está unida por la ley de su esposo mientras éste vive. Si el esposo muere, ella es libre a unirse a otro hombre. Si lo hace mientras él vive, ella será adúltera, como fue en el caso de Gomer. Gomer está aquí, la adúltera, porque se unió a otro mientras, sin que éste sea su esposo, por una parte, pero mientras su esposo todavía vivía. Por eso es adúltera. Y es así como era tachado Israel. ¿Vale? La ilustración se invierte porque es el esposo el que muere, en este caso, lo que presenta Shaul, para que la viuda pueda volverse a casar. Mientras que en la analogía de Shaul, en lo que él está comparando, es el creyente el que muere y por lo tanto está vivo para que siendo libre pueda volver con el Elohim viviente. Por eso estamos hablando de la tevilá, de la eh, de la inmersión, del bautismo, y se compara con un símbolo de muerte y resurrección, siendo libre del poder del pecado, de la esclavitud del pecado que se está hablando en el capítulo anterior. ¿Vale? Es libre de la ley de su marido, que en el capítulo 6 se compara con el poder del amo que controla la voluntad de una persona, la mantiene como siervo, sin dominio, sin identidad, sin valor, como era este hombre que sujetaba a Gomer. Bueno, me adelanto en el verso 2, ¿va? Porque a ese se le pagó un precio para que pueda dejar libre a Gomer. Con la idea de que la mujer queda libre de la ley del marido cuando éste muere, significa hacer inoperable, inutilizar o deshacerse de algo. Se puede traducir ha sido librada y continúa siendo librada de un poder que le mantiene sujeta a algo. Bueno, tengan en cuenta el principio que con la muerte física cesan las obligaciones hacia cualquier ley. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas, los que nos escuchan, aquí vamos a dejar acabar con el verso 1. Siempre habrá más detalle que en otras ocasiones, pues vamos a volver. Siempre
se comparte pieza por pieza porque las indicaciones de las escrituras es poquito aquí, poquito allá, estudiamos poquito aquí, poquito allá. Es nuestro deber recuperar todas estas piezas de puzzle para que a fin de todo podamos ver quién es Elohim, cómo es Elohim, quién es Israel, qué es lo que hizo, por qué estamos donde estamos. ¿Vale? Cuanto mejor entendemos en la luz de todas las enseñanzas, todo lo que vemos en las escrituras, mejor comprendemos o tenemos respuestas a estos interrogantes que para muchos son misterios, no saben quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Vale? Bueno, que todos tengan aquí en España ya bajo el sol, que tengan una feliz semana. Hasta la próxima ocasión, cuando vamos a seguir capítulo 3, libro de Osea capítulo 3, verso 2, a continuación, siguiendo la serie Profecías al Día. Shalom, bendiciones, Beshem Yeshua a todos.